Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes. Puedo darle algunas clases acerca de las escrituras, sobre todo, que estamos viendo. Es un placer para mí estar a través de este canal. El objetivo, como saben, no solamente es brindar algunas información, sino poder brindarles alternativas para que puedan enseñar. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Estamos del 2 de febrero al 8 de febrero. Estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tal como dice ahí también la clase, es una clase extra porque ya lo hemos dado esta clase hace 4 años. Ustedes pueden remitirse a la clase siguiendo la instrucción que está abajo en la parte inferior, lo que es en comentarios. De esa manera ustedes pueden tener la clase hace 4 años y pueden ver esta clase que les van a dar, que se les va a dar algunos tips, algunas ayudas mucho más rápidas para poder visualizar mejor la clase. El día de hoy veremos lo que es Moisés capítulo 7. Un solo capítulo, bello, bonito, la cual esperamos que nos puedan acompañar. Gracias por ello, así que a empezar. Asimismo, también gracias por sus comentarios. Siempre leo sus comentarios. Gracias por ello. Espero que les ayude y que les sirva. Como digo, estas clases son rápidas, no es tan exhaustiva, porque para ello ya tienen que ir a la clase que hemos hecho. El día de hoy veremos lo que es el 2 de febrero al 8 de febrero, que es el Señor llamó Sión a su pueblo, basado en Moisés capítulo 7. El libro de Moisés, si es que no lo sabían, está en el libro de La Perla de Gran Precio. La Perla de Gran Precio es un libro adicional de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las cuales contienen el libro de Moisés y el libro de Abraham, o Abraham, como se llama también, así como el inicio, lo que viene a ser la historia de la Iglesia en sus primeros inicios, como es la primera visión, o la historia de José Smith, lo que se llama. El libro, también para saber, el libro de Moisés es un libro no traducido, sino que se dio para saber su origen, para saber de dónde proviene. Ya lo he hablado, lo he mencionado, pero siempre es bueno recordarlo. El libro de Moisés es cuando se da cuando el profeta José Smith está traduciendo o corrigiendo lo que es la Biblia. Y obviamente se dio cuenta que en el Génesis faltaban algunas partes, por lo tanto él recibe revelaciones y esos son añadiduras al libro de la Biblia, lo cual es el libro de Moisés. De eso trata lo que es Moisés, son revelaciones que el profeta José Smith recibió como añadidura para lo que es la Biblia o el Génesis más que todo. Ahora, el libro de Abraham o Abraham, como quieren pronunciarlo, son la traducción, eso sí es una traducción de que de unos papiros que recibió el profeta José Smith en ese tiempo, llegaron papiros a obviamente Estados Unidos donde él estaba y él tradujo esos papiros, la iglesia compró y lo tradujo esos papiros, lo que viene a ser lo que es el libro de Abraham. Hay diferencias, ¿correcto? Para que sepamos de dónde proviene. Entonces, de esa manera tenemos el libro de Moisés, el cual veremos el día de hoy, que es el capítulo 7, y el libro de Abraham, que más adelante lo veremos. Ok, vamos a empezar la clase. Y para ello vamos a dar un mapa conceptual, un mapa espiritual, de tal manera que les pueda ayudar a ustedes cuando tienen su clase o para que este fin de semana en algunas iglesias, algunas capillas o en institutos o en seminarios o en las clases de institutos o semanales que ustedes tengan. De esa manera ustedes pueden llevar un mejor control de lo que son las escrituras. Para ello vamos a empezar el tema central el día de hoy. Moisés en el capítulo 7 enseña que Sión no es primero un lugar. No, no es un lugar físico, sino una condición del corazón. Sión no es solo una ciudad, es una condición del corazón y del espíritu. Por lo tanto, se llaman los puros de corazón. Y la mejor forma de edificar Sión es empezar en el corazón y en el hogar. En la visión de Enoch vemos 4 realidades que estremecen el alma. Por lo tanto, empezamos entonces viendo que Moisés capítulo 7, que veremos el día de hoy, veremos a Sión. El Señor llamó Sión. Tenía que establecer un nombre a una ciudad, a un pueblo,
a alguien, a un grupo de personas, las cuales tenían un corazón puro, los puros de corazón. Por lo tanto, a esos puros de corazón tomaron el nombre de Sión. Sión nace cuando un pueblo llega a ser uno. ¿Uno en qué? En corazón y voluntad. Así lo dice Moisés capítulo 7, el versículo 18. Y no había pobre entre ellos. Dios no es distante. Eso es lo que veremos el día de hoy, esos 4 puntos. Sión nace cuando un pueblo llega a ser uno, uno en corazón, uno en voluntad, y no había pobres entre ellos, dice Moisés 7:18. También veremos el día de hoy que Dios no es distante, no está lejos, no está a una distancia que a veces es lejana, sino Dios es más cercano. ¿Por qué? Porque Dios llora por sus hijos, lo dice Moisés 7 del 28 al 40. También veremos Cristo es el centro de Sión. Cuando dice yo soy el Mesías, el rey de Sión, dice Moisés 7:53. ¿Eso qué quiere decir? Que el Sión, para que funcione, para que exista, obviamente que Cristo tiene que estar al centro de esto, al centro de esta comunidad, de este grupo de personas. Puede haber un grupo de personas que tienen los corazones puros, sin embargo, si no tienen a Cristo, obviamente no puede ser Sion. También veremos en esta clase veremos de que hay una esperanza profética. ¿Cuál es? Que la justicia desde los cielos y la verdad desde la tierra, obviamente juntos ocurrirá un recogimiento, una ciudad santa y el descanso milenario, menciona en Moisés 7:62-64. Al final veremos que Sion comienza dentro de nosotros y cuando Cristo reina en mi corazón, mi hogar pues se vuelve un pedacito de Sion. Hermoso, ¿eh? Un poderoso capítulo solamente, la cual es la clase. Sion, ese es el tema central, lo he puesto en el centro para que de esa manera pueda ir desarrollándose la clase el día de hoy. Entonces, siempre si nosotros vamos a dar la clase, veremos que tenemos que hablar de Sion, porque el tema central es eso el día de hoy. Por eso está en la parte central de la clase. ¿Qué más veremos? Una estructura recomendada para esta clase es que veremos que Sion es, la pregunta nos tenemos que hacer, ¿es un sueño imposible o es una promesa real? ¿Esto es solamente un sueño o si realmente existe o va a existir? La pregunta es, si Dios te mostrara tu hogar como una futura Sion, ¿qué te pediría cambiar hoy, mi amigo? Esa es una gran pregunta. Una vez más, si Dios te mostrara tu hogar como una futura Sion, ¿qué te pediría cambiar el día de hoy? ¿Estarías listo para vivir en Sion hoy día o tendrías que cambiar algo? ¿Ya estamos listos para irnos y mudarnos a Sion o todavía nos falta? Tendremos que cambiar algo, dejar algo, modificar algo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Somos apegados a ciertas cosas quizás, por lo tanto no estamos listos para vivir en Sion. ¿Nos podemos mudar? ¿El Señor ya contaría con nosotros listos para mudarnos? Para ello conoceremos un poquito más de Sión y veremos su nacimiento, es decir, cómo nace Sión. Para ello vamos a Moisés capítulo 7, versículos 18 al 21, el cual está marcado. Y dice, y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud, y no había pobre entre ellos. Versículo 19, y él no continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo, ciertamente, Sión morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc, he bendecido a Sión, pero he maldecido al resto de la gente. Versículo 21 dice, y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra, y vio, y he aquí, con el transcurso del tiempo, Sión fue llevada al cielo. Y el Señor dijo a Enoc, he allí mi morada para siempre. Estos versículos son claves, pero el versículo 18 empieza con el origen de Sión. Para llamarse Sión tienen que ser una unidad real, es decir, uno en corazón y voluntad, no uniformidad.
sino amor con propósito. Estar unidos para lo bueno. Se puede estar unidos, pero para lo malo. Si es así, entonces no es Sion. Tenemos que estar unidos para lo bueno. Tiene que estar unido para lo bueno, para un propósito bueno. ¿Y cuál es ese propósito? Que se cumpla la justicia social del cielo. ¿Y cuál es esa? Que no haya pobres entre ellos. Nadie queda solo. Nadie puede quedar invisible. Cuando hay pobres, cuando hay pobres, obviamente, tal como vemos en la imagen, hay soledad. La gente se vuelve sola. Cuando hay pobres, la gente se aparta. Mientras todos disfrutan, los pobres están abandonados en su soledad. En Sion no puede ser así. Todos tienen que estar acompañados. Es decir, el pobre está con uno. Y al estar con uno, ya no está solo. Y si está conmigo, entonces ya no es invisible. Muy difícil de poder cumplir, eso sí es verdad. Pero eso es ser Sion. Todos tienen que ser igual. Aprendemos que Sion se mide por cómo tratamos al débil y cómo sanamos la contención. Debemos eliminar la pobreza, algo muy complicado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades muy divergentes, muy, obviamente, disparejas. ¿Qué quiere decir disparejas? Que yo puedo ganar, quizás, o por mi condición económica, puedo tener, vamos a suponer, $1,000, hablando en término general de las monedas, y obviamente de aquí a una cuadra o 2 cuadras, mi vecino puede ganar $5,000. Obviamente que eso va a producir ciertas diferencias en los hogares. Obviamente yo tendré que adecuarme a vivir con $1,000 y mi vecino tendrá pues 5 veces más que yo, por que gana $5,000. Por lo tanto va a haber cierta, obviamente, diferencia y eso cada mes sigue sumando. Obviamente va a haber diferencia. Por lo tanto, es complicado poder uniformizar a todas las familias o a todas las personas de una congregación. Es muy complicado que no haya pobres de esa manera. Es muy difícil poder todos estar unidos. No es fácil, tampoco es imposible. Yo digo que solamente es difícil. Aprendemos que Sion se mide por cómo tratamos al débil. De esa manera, así yo gane 5,000 y el otro gane 1,000, tengo que ver cómo yo lo trato al débil, cómo sanamos esa contención. Debemos eliminar la pobreza de tal manera que no haya necesidad. Muy difícil en este mundo donde se nos enseña pues a ser más egoístas, a pensar en uno, a pensar en uno y uno y en uno, a pensar en nuestro futuro. Pensar en nuestro futuro es prácticamente diferenciarnos del resto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver de aquí a unos 5, 10 años, 20 años, cómo quiero vivir. Si quiero vivir en la misma sociedad, si quiero cambiarme, si quiero tener un auto, si quiero tener una casa. Y empieza a ver las diferencias. En Sion, no. En Sion es en comunidad. Todos tenemos que crecer. Todos tenemos que avanzar. Todos tenemos que trabajar. Por cierto, esto no es comunismo, sino es consagración. Lo que conocemos un poco más del Evangelio y los que hemos ido al templo, eso se llama consagración. Yo consagro, yo doy para que todos unidos podamos crecer. Una meta futuro, una meta que la iglesia se nos enseña porque creemos en la consagración, porque creemos que mi hermano y yo podemos caminar y tenemos que caminar de la mano, así yo gane más o así yo gane menos, junto con mi hermano, con mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos puros de corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy desprendido de las cosas materiales. Muy difícil, pero sí es posible. ¿Estamos preparados? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Entonces vamos armando nuestro mapa para esta clase. En el versículo 21 dice, y aconteció que el Señor, una vez más lo leo, le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra y vio. Y aquí con el transcurso del tiempo, Sion fue llevada al cielo y el Señor le dijo a Enoc, he allí mi morada para siempre. Fin del versículo que he leído. También a veces pensamos que Sion es un lugar perfecto para gente perfecta, pero este versículo dice algo más fuerte. Dios llama su morada
a un pueblo, no a un edificio, no a un nombre, sino a los corazones unidos. Enoc ve a todos los habitantes de la tierra y con el tiempo Sión es llevada al cielo. Eso significa que la santidad no solo se admira, se construye. Se construye cuando elegimos la unidad sobre el orgullo, el amor sobre la crítica, la pureza sobre la comodidad. Y aquí viene la esperanza. Si Sión puede subir, tú también puedes levantar tu hogar, tu casa. Tenemos que ir levantando nuestro hogar. Tenemos que hacer que se eleve y se hace con obediencia a Dios, porque cuando Dios habita en un pueblo, el cielo empieza a bajar a la tierra. No quiere decir que tu casa se va a elevar, va a flotar. No, mi amigo. Al ir creciendo, el cielo bajará a la tierra, de tal manera que en tu hogar sientas tú que estás subiendo. Cuando digo elevar, no indica que empezaremos a flotar, sino que el cielo empezará a bajar a la tierra y bajará más para tu hogar, para tu familia. Y eso es una gran bendición. Te dejo 3 preguntas para saber si estás construyendo Sión o no. La primera, ¿en tu casa se siente paz o tensión constante? ¿Qué es lo que se siente? ¿Te gusta vivir en tu hogar, en tu casa? ¿Los que viven contigo sienten esa paz o viven porque no tienen a dónde ir? ¿Hay alguien a quien evitas amar? Esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿Dónde trabajas te llevas bien con todos? ¿En el barrio te llevas bien con todos? ¿Hay alguien que lo ves y prefieres evitarlo? ¿Cómo estás tu amor con los demás? ¿Qué prefieres construir? Esa es otra pregunta. ¿La unidad o prefieres ganar una discusión? La unidad se construye y muchas veces debemos evitar discutir. ¿Y por qué? Porque la discusión no trae nada bueno, nos aleja, nos separa. A diferencia de, obviamente, que lo que buscamos es la unión para poder construir y ser fuertes. Yo no voy a una clase del Evangelio para poder discutir con un maestro, para poder discutir con un hermano de tal manera que yo imponga mis ideas o mis pensamientos. No, yo voy a una clase del Evangelio para poder construir, para poder unirme. De repente estoy equivocado, de repente estoy de acuerdo, de repente mi hermano está equivocado, pero tengo que llegar amablemente y con amor a un acuerdo. No trato de ganar una discusión, que eso no es el propósito del Evangelio. Un misionero, si va a tratar de enseñar el Evangelio por el mundo para ganar una discusión, pues no va a conseguir a nadie. Eso no es el objetivo, sino poder compartir para que la familia, que las personas que lo escuchen, puedan venir a Cristo y nos podamos unir. Eso es el objetivo y así aprendemos lo que es Sion. Añadiremos una condición de cómo es Sion. Vamos construyéndolo. Una recopilación de varios versículos para formar lo que es el corazón. Porque Sion es una condición interior. Ya vimos una vez más en Moisés 7:18. Eran uno en corazón y voluntad. Y no había pobres entre ellos. Sion no es solo organización, entonces, es un corazón unido. Nadie está abandonado. Si hay alguien abandonado, mi amigo, en tu barrio, ¿eso qué quiere decir? Que estás lejos de ser Sion, que tu barrio está lejos de ser Sion, que tu comunidad está lejos de ser Sion. También hay otros versículos que se unen, por ejemplo Moisés 7:28, donde dice que el Dios del cielo miró y lloró. Las lágrimas de Dios revelan amor real, no distancia. Es decir, que en Sion están los de buen corazón, los de amplio corazón, los amorosos. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo late mi corazón cuando veo a mi prójimo? ¿Qué siento por los demás? ¿Estoy dispuesto a despojarme de mis posesiones por mi hermano? ¿Por mi prójimo? Cuando se trata de ayudar, ¿soy yo el primero en ayudar? ¿O estoy pensando en mis posesiones, en lo que yo tengo, antes de en beneficio del hermano? Gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que en Sion hay corazón. Es una condición interior. ¿Qué quiere decir? Que en Sion están los que pueden amar, los de corazón amplio, dispuestos a querer, a amar, a ayudar al prójimo. Gran enseñanza.
Ahora veremos los versículos más poderosos, veremos los versículos más sensibles, que ya lo leí, pero ahorita lo recalco que están en Moisés capítulo 7, versículos 28 y 29, que dice, y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello diciendo, ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo, versículo 29, y dijo Enoc al Señor, ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Fin del versículo. Enoc, el gran Enoc, ve algo que casi nadie imagina. El Dios del cielo lloró. Este versículo es un pasaje que no es común en las escrituras y que muy pocos profetas vieron o lo registraron. Enoc lo menciona y el profeta Moisés, quien escribe, lo registra. Gracias por ello, porque vamos conociendo más a Dios. No se trata de poder registrar algo bonito de Dios, como una poesía, porque no es poesía, es una revelación sobre el corazón de Dios. Así es Dios. Dios llora, mi amigo. Así es nuestro Dios. Cuando ve que a sus hijos, es decir, tú o yo, Él llora. ¿Y por qué? Por el amor que nos tiene. Los cielos derraman lágrimas como lluvia, como si la creación entera reaccionara al dolor humano. Dios siente por el dolor humano. ¿Has oído cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite que las personas sufran? ¿Por qué permite que haya pobreza, haya guerras, haya dolor, haya violaciones, etcétera, etcétera? El versículo 18 dice que Dios llora. ¿Y qué hace Enoc? Él se sorprende. El versículo 29 pregunta a Enoc, ¿cómo es posible que tú llores si eres santo? Este libro de la perla de gran precio, no sé quién le puso ese nombre, yo no lo sé a estas alturas, pero este nombre es hermoso. Esto no dice la Biblia. Es bello este versículo, poder saber esta parte íntima de un profeta y Dios. ¿Por qué lloras si eres santo?, pregunta Enoc. Porque muchas personas creen que ser santo significa ser frío o no sentir. Pero aquí aprendemos lo contrario. La santidad de Dios incluye compasión perfecta. El ser compasivo te hace llorar, te hace ser sensible. ¿Cómo está tu sensibilidad, mi amigo? No se trata solamente de llorar, sino de llorar con un propósito de sensibilizarme por los demás, cuando el prójimo realmente sufre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Qué nos enseña sobre Dios? Que Dios llora porque ama. Entonces aprendemos que el amor verdadero no observa de lejos, sino se involucra. Dios llora por el pecado y el sufrimiento, por lo que la maldad hace a sus hijos, por lo que hace a sus indefensos hijos. Dios no solo manda, también acompaña. Su poder no cancela su ternura. Si alguien hoy día piensa, Dios no me ve, Dios no entiende, déjame decirte que estás equivocado, mi amigo. Estos versículos responden, sí te ve, Dios sí te entiende, Dios sí le duele tu dolor. Y si Dios llora por sus hijos, entonces tú también puedes llorar sin tener vergüenza, sentir sin tener que culparte y volver a levantarte sabiendo que no estás solo, porque Dios te ve. Una vez más, este poderoso capítulo de Moisés, capítulo 7, aprendemos en un versículo que Dios llora, que Dios tiene sentimientos. No es un Dios frío y no es un Dios lejano. Enoc luego habla de Cristo. Cristo, el rey de Sión, lo dice en Moisés capítulo 7, versículos 53 al 57. Pero como es un poquito largo, voy a leer los versículos, obviamente el versículo 55 y 56, que dice, y dijo el Señor a Enoc, mira, y mirando vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz, a la manera de los hombres. Versículo 56, y dijo el Señor a Enoc, versículo 56, y oyó una voz fuerte, una fuerte voz, y fueron cubiertos los cielos, y todas las creaciones de Dios lloraron,
Y la tierra gimió, y se hicieron pedazos los peñascos, y se levantaron los santos, y fueron coronados a la diestra del Hijo del Hombre con coronas de gloria. Poderosos versículos que obviamente comprenden los versículos del 53 al 57, donde aprendemos acerca de Cristo, que es el Rey de Sión. Vemos en estos versículos que Cristo no solo visita Sión, no, Él la gobierna. Enoc ve la cruz y ve el clamor de la creación en los versículos 55 y 56. Aprendemos que Cristo está al centro. ¿Y qué aprendemos de eso? Que Cristo es el Rey de Sión. Si Cristo es mi Rey, mi orgullo pierde el trono. Si Cristo es mi Rey, mi hogar cambia de ambiente. Mis decisiones se vuelven más limpias. Mi trato a los demás se vuelve más santo y justo al mismo tiempo. No solamente que quiere decir que va a haber amor en mi hogar, sino que va a haber amor y justicia. Mi trato se volverá más santo, puro y justo. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a aceptar todo en mi hogar. ¿Por qué? Porque eso no sería justo. Si Dios existe, Cristo es el que gobierna Sión. Sión existe donde Cristo reina de verdad. Gran enseñanza, ¿por qué? Porque en estos tiempos obviamente no existen comunidades, no existen países donde sean teocráticas. ¿Qué quiere decir? Donde Cristo reine, donde Cristo gobierne. Para que tengan una idea, hago un paréntesis grande, obviamente que el país de Irán, si ustedes saben, ahorita está en guerra, ahorita está en punto de tener problemas, ya lo tiene, gravísimos problemas, se considera un estado teocrático. ¿Por qué? Porque el ayatolá es el que gobierna. ¿Y quién es el ayatolá? Son líderes musulmanes los que gobiernan sobre, obviamente, el presidente. Es decir, la autoridad espiritual es la que gobierna y sin embargo hay un caos, hay muertes. Eso nos indica que no es realmente un gobierno teocrático como ellos creen y piensan tenerlo o creen tenerlo. ¿Por qué? Porque esa no es la manera del Señor de juzgar. Un pueblo que lleva la guerra, que lleva la miseria, es más, y que mata a su propia gente. Todavía no ha entrado en guerra, piensa entrar en guerra, sin embargo a su propia gente es muerta. Y no solamente uno o dos o tres personas, son miles de personas. Eso no es un estado teocrático. Eso vemos que ahí no gobierna Cristo. No puede ser que Cristo esté en ese gobierno. Pero aprendemos en este caso de Sión, volviendo al tema, aprendemos de Sión que en Sión Cristo gobierna. Y si Cristo gobierna, ya debemos entender cómo sería Sión. Esperamos entonces otro punto más, Cristo al centro de Sión. También vemos en esta sección que se habla de una profecía y esperanza para los últimos días. El texto sería Moisés capítulo 7 versículos 61 al 64, pero en específico el versículo 62 que lo voy a leer, y dice, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque ahí estará mi tabernáculo, y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Fin del versículo. Justicia desde los cielos y la verdad desde la tierra. Dios mismo está preparando el recogimiento y la ciudad santa. Mira lo que dice, que la justicia vendrá desde los cielos. Es la mejor forma. Es una justicia pura y es una justicia santa. Y la verdad saldrá desde la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la tierra nosotros conoceremos todo la verdad. En días oscuros Dios no improvisa, Dios recoge, sana y prepara. En este versículo 62 es una promesa profética. Antes de la venida del Señor,
Dios hará dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es lo primero? A ver, pensemos. Y primero vemos que la justicia, dice el versículo 62, la justicia enviaré desde los cielos. Dios derrama poder, santidad y corrección desde arriba. ¿Qué quiere decir? Revelación, arrepentimiento, convenios, dones del Espíritu y un llamado a vivir con rectitud. Entonces vemos que la justicia no es solo portarse bien, es ser alineados con Dios, es el cielo enderezando el corazón humano. ¿Qué más nos dice? El segundo, la verdad haré brotar de la tierra. La verdad surge desde abajo. ¿Cuál? Los registros, los testimonios, las evidencias, la restauración, la luz que aparece donde antes hubo silencio o donde antes hubo oscuridad. La restauración del Evangelio a través del profeta José Smith en 1830 que vimos el año pasado. Es una forma de que la verdad hizo brotar de la tierra. Entonces, Dios puede hacer que la verdad se levante incluso desde lugares enterrados, del olvido, del dolor, de generaciones de ruinas, como vimos que ha salido la verdad. El libro Mormón salió de la tierra. Nada está perdido para Dios. Este mismo libro de Moisés que estamos leyendo ha sido sacado a luz a través del profeta, como ya lo dije, a través de las revelaciones. Si no, no lo hubiésemos conocido. La justicia y la verdad haré que inunden la tierra como un diluvio, dice el versículo. No es una gotita de fe, es una inundación. Dios no planea una obra pequeña, planea una obra que cubra, limpie, despierte y recoja. Ese diluvio no es destrucción para los fieles, es purificación y protección, como cuando el agua separa lo limpio de lo impuro, a fin de recoger a mis escogidos. Aquí escogidos no significa perfectos, no significa los mejores, significa los que eligen a Dios cuando la verdad llega. Dios no solo prepara una ciudad, prepara un pueblo. Sión viene a ser donde la fe no es teatro, es vida. La unidad es real. La santidad es práctica. El amor se organiza en convenios. Entonces, la espera del Señor no es pasiva. Es una espera con manos ocupadas y corazón encendido. Yo me preparo, yo me purifico, yo sirvo, yo edifico, yo permanezco firme. No es esperar durmiendo y sin hacer nada. No, hermano. No, mi amigo. Tengo que hacer. Tengo que estar listos. Tengo que purificar mi alma. Tengo que acercarme a Cristo y ponerlo a Cristo en el centro de Sion, en el centro de mi familia, en el centro de mi corazón, en el centro de mi comunidad. Tengo que aceptarlo y hacer que mis hermanos acepten a Cristo, porque ese es el objetivo. Al final vemos el versículo 69, donde, dice en Moisés 7:69, dice, y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sion. Un hermoso versículo que termina este capítulo. Esta semana, haz una cosa que convierta tu casa en Sion. Pide perdón, sirve a alguien necesitado, rompe una contención o pon a Cristo en el centro de tu vida. Eso sería el resumen de este capítulo que hemos visto el día de hoy y para ello damos el mapa completo. El mapa completo quedaría de esta manera. Primer punto, hemos visto en Moisés, una vez más, 7:18, que Sion nace cuando un pueblo llega a ser uno en corazón y voluntad, donde dice, y no había pobres entre ellos. En resumen, no hay pobres en Sion, hay rectitud y son uno en corazón. Si cumplimos todo eso, entonces somos Sion. Pregunta para analizar. Tu familia, tú, mi hermano, que encabezas tu hogar o que estás parte de tu hogar, ¿se considerará Sion? Segunda pregunta. ¿Tu comunidad será Sion? ¿Tu barrio está listo para ser Sion? ¿Están listos para ser elevados? ¿Qué les falta? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿No hay pobres en tu barrio? ¿No hay pobres en tu hogar? ¿No hay pobres en tu comunidad? ¿Estás despejado de las posesiones materiales de tal manera que puedas compartir con los demás? Segundo punto,
Esas preguntas te lo dejo para que lo analices. Segundo punto, hemos visto que Dios llora. Tu dolor no espanta a Dios, lo conmueve. No olvides que si Dios llora por ti, también puede sanarte. Enoc aprende que Dios llora. Vimos que Dios llora aunque es eterno y santo. El Señor explica que llora porque son sus hijos, obra de sus manos. Les dio albedrío, les mandó amarse y aún así se destruyen. Eso es lo que no entiende Dios. Si todos somos hermanos, ¿por qué queremos destruirnos? Enoc también llora y su corazón se ensancha como la anchura de la eternidad. Te doy algunos datos para que sepas lo santo que eres. Cuando tu corazón se parece al de Dios, vas a sufrir por el pecado, pero no abandonarás al pecador. También vimos que la esperanza, el mundo se confunde, pero Dios no. Él está enviando justicia desde el cielo y haciendo brotar la verdad desde la tierra. Ya empezó en 1830 con la restauración del Evangelio. Y cuando esas dos cosas se unen, no queda igual tu hogar ni tu corazón. Él te está recogiendo, no porque seas perfecto, mi amigo, sino porque estás dispuesto a elegirlo. Construyamos Sión empezando por lo más cercano, nuestra vida, nuestra familia, nuestro testimonio. Aceptemos la verdad, sus escrituras, sus profetas, su iglesia. Dios está preparando el mundo, pero primero está preparando un pueblo. Y ese pueblo empieza conmigo. Yo tengo que estar preparado. También vimos, casi al final, que Cristo debe estar al centro de Sion. Nosotros no podemos ser Sion si no creemos en Cristo, si no lo ponemos a Cristo en medio de mi familia, en medio de mi congregación, de mi comunidad. No puede ser. Cristo tiene que estar al centro. Y para ello obviamente que son sus líderes, son sus profetas que los representan, por lo tanto su iglesia tiene que estar al centro de mi vida. El milagro no es subir al cielo, mi amigo, el milagro es caminar con Dios hoy, así como lo hizo Enoc, que ya hemos aprendido, que él caminó con Dios. ¿Por qué? Porque obviamente estuvo despojado de todo. ¿Cuál es el camino personal? Andar con Dios. ¿Qué hacer? Que mi hogar se convierta en Sion, que mi vida sea parte de Sion. Esta hermosa clase dependerá de lo hermoso si es que nosotros empezamos a cambiar. Espero que te haya ayudado, que te haya servido. Solamente son menos de 40 minutos, las cuales te van a poder ayudar. Céntrate en esto, que es la clase, en Moisés capítulo 7, hablamos de Sion, qué es lo que es Sion, el corazón de Sion, cómo Dios llora, la esperanza que nos das, la esperanza que nos da Sion, y obviamente que debemos poner a Cristo al centro de Sion. Gracias por acompañarme, te espero la próxima semana. No olvides que en la parte inferior, obviamente, si le das clic, te va a remitir a la verdadera clase que es hace 4 años. Gracias por ello, te espero la próxima semana.